¿Sabías que existe un libro que habla sobre los ángeles caídos, los gigantes, el diluvio y el fin del mundo, pero que no aparece en la Biblia? Se trata del libro de Enoc, un texto antiguo y misterioso que ha generado mucha controversia y debate entre los estudiosos y los creyentes. ¿Qué es el libro de Enoc? ¿Y por qué no forma parte de las Escrituras Sagradas? En este video te lo voy a revelar todo. Comencemos. El libro de Enoc es una colección de escritos atribuidos a Enoc, el séptimo patriarca después de Adán y el bisabuelo de Noé. Según la Biblia, Enoc fue un hombre justo que anduvo con Dios y que fue llevado al cielo sin morir. Génesis 5:24 dice: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué vio y escuchó Enoc en su viaje celestial? El libro de Enoc pretende ser el testimonio de sus visiones y revelaciones sobre el origen, la historia y el destino del mundo y de la humanidad. El libro de Enoc se divide en 5 partes: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de las astronomías, el libro de los sueños y la carta de Enoc. Cada parte tiene un contenido diferente, pero todas tienen un enfoque apocalíptico, es decir, que anuncian el juicio y la condenación de los malvados y la salvación y la recompensa de los justos. El libro de Enoc está lleno de relatos fantásticos y simbólicos que describen la caída de los ángeles que se unieron con las hijas de los hombres y engendraron a los gigantes llamados Nefilim. También narra el diluvio universal que destruyó a los gigantes y el arca de Noé que salvó a los animales y a la familia de Noé. Además, explica el funcionamiento del cielo y de los astros y las visiones que Enoc tuvo sobre el futuro, incluyendo la venida del Mesías, el Hijo del Hombre, que juzgará a los vivos y a los muertos. De igual manera, el libro de Enoc tiene algunas conexiones con la Biblia, especialmente con el Antiguo Testamento. De hecho, algunos versículos del libro de Enoc son citados en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Judas 1:15 que dice: De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estas palabras son una cita directa del libro de Enoc, capítulo 1, versículos 9 y 10. Esto demuestra que el libro de Enoc era conocido y respetado por algunos autores bíblicos y que tenía una influencia en el pensamiento judío y cristiano primitivo. Entonces, ¿por qué el libro de Enoc no aparece en la Biblia? Aquí viene la parte más importante del video, así que presta mucha atención a lo siguiente. La respuesta es que el libro de Enoc es considerado un libro apócrifo, es decir, que no es reconocido como inspirado por Dios ni como parte del canon de las Escrituras. El canon es el conjunto de libros que la Iglesia acepta como autoritativos y normativos para la fe y la práctica. El canon bíblico se formó a lo largo de los siglos mediante un proceso de discernimiento y consenso entre los líderes y las comunidades religiosas. El libro de Enoc nunca fue aceptado por el judaísmo rabínico ni por la mayoría de las iglesias cristianas, excepto por algunas iglesias orientales como la Iglesia Ortodoxa Etíope, que lo incluye en su Biblia. Quizás te hayas preguntado alguna vez por qué el libro de Enoc fue rechazado por la mayoría. Hay varias razones, pero las principales son las siguientes. Primero, el libro de Enoc no fue escrito por Enoc, sino por varios autores anónimos que vivieron entre los siglos 3 a.C. y 1 después de Cristo. Esto significa que el libro de Enoc es una obra seudónima, es decir, con el nombre de un personaje bíblico para darle más autoridad y credibilidad. Segundo, el libro de Enoc contiene algunas contradicciones, errores e inconsistencias con la Biblia, tanto en el aspecto histórico como en el teológico. Por ejemplo, el libro de Enoc afirma que los ángeles caídos enseñaron a los hombres el arte de la guerra, la magia, la astrología y la metalurgia, lo que implica que la civilización humana se debe a la influencia maligna de los ángeles y no a la bendición de Dios. Tercero, el libro de Enoc tiene un estilo literario muy diferente al de la Biblia,
más cercano a la mitología y a la fantasía que a la revelación y a la historia. El libro de Enoc, USA. Un lenguaje exagerado, simbólico y enigmático que puede confundir y desviar al lector de la verdad esencial del mensaje bíblico. Estas son algunas de las razones por las que el libro de Enoc no aparece en la Biblia y por las que debemos tener cuidado al leerlo y estudiarlo. El libro de Enoc puede ser un texto interesante y curioso que nos ofrece una perspectiva diferente sobre algunos temas bíblicos, pero no debemos confundirlo con la palabra de Dios ni basar nuestra fe y nuestra esperanza en él. La Biblia es el único libro que nos revela el plan de Dios para la humanidad y el único que nos muestra el camino de la salvación por medio de Jesucristo, el verdadero Hijo del Hombre que murió y resucitó por nosotros. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por otra parte, el libro de Enoc cuenta historias fascinantes acerca de ángeles caídos, los gigantes y el fin del mundo. ¿Te gustaría conocer más acerca de los secretos que este libro nos revela? Bien, vamos a revisarlo ahora mismo. En el libro de Enoc se narra cómo Enoc recibió revelaciones divinas sobre la historia y el destino de la humanidad, y cómo viajó por el cielo viendo maravillas de la creación, los movimientos de los astros, los ciclos del tiempo y las estaciones, y las leyes que rigen el universo. También nos habla de los ángeles que custodian las puertas del cielo, de los tronos de Dios y de los ángeles, y de los juicios que se preparan para los pecadores y los rebeldes. Todo esto lo vio Enoc con sus propios ojos y lo escribió para que nosotros lo conociéramos. Pero ¿cómo llegó Enoc al cielo? ¿Qué fue lo que lo motivó a emprender este viaje? ¿Qué fue lo que más le impresionó de lo que vio? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder ahora mismo, basándonos en el texto del libro de Enoc y en otras fuentes bíblicas e históricas. Según el libro de Enoc, el motivo por el que Enoc fue al cielo fue porque Dios lo quiso así. Dios le envió a uno de sus ángeles llamado Uriel, que significa luz de Dios, para que lo guiara y le mostrara las cosas ocultas. Uriel era el ángel encargado de vigilar el mundo y de revelar la sabiduría de Dios. Fue él quien le enseñó a Enoc el funcionamiento del cielo y de la tierra y le explicó el significado de las visiones que tuvo. Enoc comenzó su viaje por el cielo desde el oriente, donde vio el lugar donde sale el sol. Allí había una gran puerta por la que el sol salía cada mañana y que estaba custodiada por 4 ángeles. Estos ángeles eran los que abrían y cerraban la puerta según el tiempo establecido por Dios. Enoc observó que el sol cambiaba de tamaño y de brillo según la época del año y que tenía 6 alas de fuego que lo rodeaban. También vio que el sol seguía un camino fijo por el cielo que estaba dividido en 12 partes correspondientes a los 12 meses del año. Cada mes tenía 30 días y cada día tenía 18 horas de luz y 6 de oscuridad. Así era el calendario que Dios le reveló a Enoc y que era diferente al que usaban los hombres en la tierra. Después de ver el lugar donde sale el sol, Enoc siguió su viaje por el sur, donde vio el lugar donde se pone el sol. Allí había otra puerta similar a la del oriente, por la que el sol se ocultaba cada tarde y que también estaba custodiada por 4 ángeles. Enoc notó que el sol se ponía más rápido o más lento según la estación, y que su luz se reflejaba en las nubes creando hermosos colores. También vio que el sol tenía una cara que miraba hacia la tierra con compasión y que lloraba por los pecados de los hombres. Luego de ver el lugar donde se pone el sol, Enoc continuó su viaje por el occidente, donde vio el lugar donde se encuentran el cielo y la tierra. Allí había un gran abismo de agua que separaba el mundo superior del inferior y que estaba lleno de fuego y de viento. Enoc vio que sobre el abismo había un arco iris que era el signo de la alianza de Dios con los hombres después del diluvio. También vio que debajo del abismo había un lugar de tinieblas donde estaban encerrados los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y se unieron con las hijas de los hombres, engendrando a los gigantes.
Estos ángeles eran los llamados vigilantes y estaban esperando el juicio final cuando serían arrojados al lago de fuego. Finalmente, después de ver el lugar donde se encuentran el cielo y la tierra, Enoc terminó su viaje por el norte, donde vio el lugar donde está el trono de Dios. Allí había un palacio de cristal rodeado de fuego y de relámpagos y lleno de ángeles que alababan a Dios sin cesar. En el centro del palacio había un trono de gloria sobre el que se sentaba el Señor, vestido de blanco y con una corona de oro. Su rostro era tan brillante que Enoc no podía mirarlo, y su voz era como el trueno. A su derecha estaba el Hijo del Hombre, que era el Mesías prometido, y que tenía el aspecto de un hombre, pero con ojos de fuego y cabellos de nieve. A su izquierda estaba el arcángel Miguel, que era el príncipe de los ángeles y que tenía una espada de fuego en su mano. Enoc se postró ante el trono de Dios y le adoró con temor y con amor. Entonces Dios le habló y le dijo que Él era el creador de todas las cosas y que Él tenía un plan para la humanidad. Le dijo que había enviado a su Hijo para salvar a los hombres de sus pecados y que pronto volvería para juzgar a los vivos y a los muertos. Le dijo que los justos heredarían la vida eterna y que los impíos sufrirían el castigo eterno. Le dijo que Él amaba a los hombres y que quería que se arrepintieran y se convirtieran a Él. Y le dijo que escribiera todo lo que había visto y oído, y que se lo enseñara a sus hijos y a sus nietos para que ellos también lo supieran. Así terminó el viaje de Enoc por el cielo, y así escribió el libro de las visiones astronómicas, que es parte del libro de Enoc. Este libro es una fuente de sabiduría y de revelación que nos muestra la grandeza de Dios, la belleza de su creación y el destino de su pueblo. La cuarta sección del libro de Enoc es llamada El libro de los sueños. En este libro, Enoc relata 2 sueños proféticos que tuvo, en los que vio el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Estos sueños son muy simbólicos y llenos de imágenes impactantes, como animales que representan a los reyes y las naciones, ángeles que custodian el cielo y el infierno, y un gran juicio final que determinará el destino de los justos y los pecadores. ¿Quieres saber más sobre estos sueños? ¿Quieres descubrir qué significan y cómo se relacionan con las profecías bíblicas? Entonces voy a explicarte todo lo que necesitas saber sobre el libro de los sueños de Enoc. El primer sueño que Enoc tuvo fue sobre la historia de la humanidad desde la creación hasta el diluvio. En este sueño, Enoc vio una gran vaca blanca que salió del mar y dio a luz a un becerro. Este becerro era Adán, el primer hombre. Luego, el becerro dio a luz a otros becerros que eran sus descendientes. Entre ellos, había uno que era diferente porque tenía una estrella en la frente. Este era Enoc, el elegido de Dios. Enoc vio cómo los becerros se multiplicaban y se extendían por la tierra, pero también cómo algunos de ellos se corrompían y se rebelaban contra Dios. Estos eran los hijos de Caín, el asesino de su hermano Abel. Enoc vio cómo estos becerros malvados se mezclaban con las hembras de otros animales, que eran los ángeles caídos que se habían enamorado de las hijas de los hombres. De esta unión nacieron los gigantes, que eran seres violentos y perversos que oprimían y devoraban a los demás. Enoc vio cómo Dios se enojó por la maldad de los hombres y los ángeles, y cómo envió un gran diluvio para destruirlos. Solo se salvaron Noé y su familia, que eran los únicos justos que quedaban en la tierra. Ellos eran representados por una oveja blanca que salió de la vaca y construyó una nave en la que se refugió con otros animales. Este sueño es una alegoría de la historia de la humanidad desde el Génesis hasta el diluvio y coincide con lo que dice la Biblia en los capítulos 1 al 9 del libro del Génesis. En este sueño, Enoc vio cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero también cómo el hombre pecó y se alejó de Dios. Enoc vio cómo Dios castigó al hombre por su pecado, pero también cómo le dio una oportunidad de redención a través de Noé y su arca. Pero este no fue el único sueño que Enoc tuvo. El segundo sueño fue aún más profético, porque en él vio el futuro de la humanidad hasta el fin de los tiempos.
En el segundo sueño, Enoc vio una serie de visiones que le mostraron los acontecimientos más importantes de la historia desde el diluvio hasta el juicio final. Estas visiones estaban representadas por diferentes animales, colores y números que tenían un significado simbólico. La primera visión que Enoc tuvo fue sobre la descendencia de Noé y la división de la tierra entre sus hijos. Enoc vio cómo la oveja blanca que representaba a Noé dio a luz a 3 ovejas que eran sus hijos Sem, Cam y Jafet. Estas ovejas se multiplicaron y se repartieron la tierra en 3 partes: Asia, África y Europa. Cada una de estas partes tenía un color blanco, negro y rojo, respectivamente. La segunda visión que Enoc tuvo fue sobre la construcción de la Torre de Babel y la confusión de las lenguas. Enoc vio cómo las ovejas blancas que habitaban en Asia se rebelaron contra Dios y quisieron construir una torre que llegara al cielo, pero Dios frustró su plan y les confundió el habla, haciendo que hablaran diferentes idiomas y se dispersaran por la tierra. La tercera visión que Enoc tuvo fue sobre la historia de Israel y sus reyes. Enoc vio cómo Dios escogió a una oveja blanca entre todas las demás, que era Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió que haría de él una gran nación y que le daría la tierra de Canaán como heredad. De Abraham nacieron Isaac y Jacob, y de Jacob nacieron los 12 patriarcas que fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Enoc vio cómo los hijos de Jacob vendieron a su hermano José como esclavo a los egipcios, y cómo José se convirtió en el gobernador de Egipto y salvó a su familia del hambre. Enoc vio cómo los israelitas se multiplicaron en Egipto, pero también cómo fueron oprimidos por el faraón, que era un elefante. Enoc vio cómo Dios envió a Moisés, que era una oveja, para liberar a su pueblo de la esclavitud y para guiarlo por el desierto hacia la tierra prometida. Enoc vio cómo Dios le dio a Moisés la ley y el tabernáculo, y cómo los israelitas la incumplieron y se rebelaron contra Dios. Enoc vio cómo Dios castigó a su pueblo con plagas, guerras y exilios, pero también cómo le perdonó y le restauró. Enoc vio cómo Dios levantó a jueces, profetas y reyes para gobernar a su pueblo, y cómo algunos de ellos fueron fieles y otros infieles. Entre los reyes, Enoc destacó a David, que era una oveja con cuernos, y a Salomón, que era una oveja con una gran corona. Esta visión es una alegoría de la historia de Israel y sus reyes, y coincide con lo que dice la Biblia en los libros de Éxodo, Números, Josué, Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas. En esta visión, Enoc vio cómo Dios cumplió su promesa a Abraham y cómo formó a su pueblo elegido, pero también cómo este pueblo pecó y se apartó de Dios. Enoc vio cómo Dios juzgó a su pueblo por su pecado, pero también cómo le mostró su misericordia y su fidelidad. Hemos llegado a la última sección, la cual es la carta de Enoc. Esta es la parte más breve y más tardía del libro. Sin embargo, hoy en día sigue siendo una de las más trascendentales y consiste en 2 secciones: la epístola de Enoc y el Apocalipsis de las semanas. La epístola de Enoc es una carta dirigida a sus descendientes, en la que les advierte sobre el juicio que vendrá sobre los impíos y les anima a seguir el camino de la justicia. Enoc les dice que él ha sido testigo de las obras de los ángeles caídos que se unieron con las hijas de los hombres y que corrompieron la tierra con su violencia y su maldad. Estos ángeles y sus hijos fueron castigados por Dios con el diluvio, pero sus espíritus siguieron vagando por el mundo, tentando y engañando a los hombres. Enoc les dice a sus hijos que no se dejen seducir por estos espíritus, sino que se mantengan fieles a la ley de Dios que les ha dado a través de Moisés. Enoc les asegura que Dios recompensará a los justos con la vida eterna y condenará a los impíos al fuego eterno. Enoc les dice que él ha visto el cielo y el infierno y que ha escuchado la voz de Dios que le ha revelado los secretos de la creación y del fin de los tiempos. Aquí viene una parte muy importante del video, porque vamos a ver lo que Enoc vio sobre el fin de los tiempos en la segunda sección de la carta de Enoc llamada El Apocalipsis de las Semanas. Enoc resume la historia de la humanidad en 10 periodos llamados semanas.
Cada semana representa una etapa de la historia desde la creación hasta el juicio final. Enoc describe los acontecimientos más relevantes de cada semana, como el diluvio, la Torre de Babel, el Éxodo, el Templo, la venida del Mesías, el Hijo del Hombre, la destrucción de Jerusalén, la persecución de los santos, la apostasía, el Anticristo, la resurrección de los muertos, el juicio universal y el reino de Dios. Enoc dice que él vive en la 7ª semana y que la 8ª semana será la de la justicia, cuando el Mesías reinará sobre la tierra. La 9ª semana será la del juicio, cuando el Anticristo se levantará contra Dios y sus elegidos y será derrotado por el Mesías que vendrá con sus ángeles y sus santos. La 10ª semana será la del fin, cuando los cielos y la tierra serán renovados y los justos vivirán para siempre con Dios, mientras que los impíos serán arrojados al lago de fuego. ¿Qué te parece esta visión de Enoc sobre el fin de los tiempos? ¿Crees que se ha cumplido o que se cumplirá en el futuro? Hasta ahora hemos desglosado cada uno de los libros que conforman el libro de Enoc. Sin embargo, nos quedan otras preguntas, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre el libro de Enoc? ¿Es un libro inspirado por Dios o es una obra falsa y herética? La respuesta es que la Biblia no incluye el libro de Enoc en su canon, es decir, en la lista de libros que se consideran autoritativos y sagrados. Sin embargo, la Biblia sí cita al libro de Enoc en algunas ocasiones, lo que indica que al menos reconoce su valor histórico y profético. Por ejemplo, Judas 1 del 14 al 15 dice: De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta cita es una referencia directa al libro de Enoc, capítulo 1, versículos 9 y 10, donde se dice lo mismo. Otro ejemplo es Hebreos 11:5, donde se dice: Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta afirmación se basa en el libro de Enoc, capítulo 12, versículos 1 y 2, donde se dice que Enoc fue llevado al cielo por los ángeles. Estos y otros pasajes bíblicos muestran que el libro de Enoc era conocido y respetado por los escritores sagrados y que tiene verdades reveladas por Dios a través de Enoc.